Tenemos el tema de esta mañana, la importancia del perdón, basado en Mateo capítulo 18, la importancia del perdón. ¿Cuál es el tema? La importancia del perdón. Repito una vez más conmigo, la importancia del perdón. Capítulo 18 de Mateo, verso 15 al 22. Es el pasaje que podemos leer. Mateo capítulo 18, verso 15 al 22. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lean conmigo en voz alta el verso 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tremendo. Muy bien, muy lindo este pasaje. El Señor Jesús enseñó ciertos principios de vida. Cuando yo tenía 20 años, en toda mi juventud, yo pensaba que era cristiano. Y cuando llega a los 21 años y empiezo a estudiar religión para poder enseñar religión, me voy dando cuenta que no era cristiano, porque no leía la Biblia, no la entendía, no sabía lo que Jesús había predicado, lo que Jesús había enseñado. Creía en Jesús como un ser muy importante, como alguien muy especial que había pasado por esta tierra y que tenía mucha sabiduría, mucha autoridad espiritual, que se decía ser hijo de Dios, como alguien perfecto, pero en realidad no sabía sus enseñanzas. Entonces cuando ya me hice creyente, empecé a seguir a Jesús, empecé a descubrir sus enseñanzas. Y también en Mateo capítulo 28, verso 20, dice algo importante ahí. Jesús les da un mandato a sus discípulos que vayan a las naciones y hagan discípulos, y les dice en el verso 20 que ellos enseñen a los discípulos, cuando discipulan, a guardar todas las cosas que Él ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, les da la promesa, todos los días hasta el fin del mundo. Le dice: enseñen a sus discípulos todo lo que yo les he enseñado. En la vida cristiana no es para enseñar lo que me gusta y lo que no me gusta. Bueno, de ese tema ya no hablemos, ¿cierto? O bueno, yo acepté tal cosa, estos aspectos me parecen muy importantes en mi vida, pero estas cosas que hablan para ver, como es un poquito difícil de practicar y de hacer, me parece que eso no debe ir conmigo. Bueno, eso sería desobedecer lo que Jesús mandó. El Señor quiere que enseñemos todo lo que Él enseñó y que apliquemos en nuestras vidas todo lo que Él enseñó. Eso significa la vida cristiana. Voy a aplicar lo que me gusta y lo que no me gusta también. Porque hay ciertas cosas como más agradables que nos gusta en la palabra de Dios, y hay ciertas cosas como que aparentemente parecieran que son desagradables. A veces pareciera que Dios no tiene razón, pero muchas veces somos nosotros los que estamos equivocados. Es como que nuestra razón está cuadrada, algo pasa en nuestra razón y necesita ser cambiado. Bueno, la mejor doctrina del mundo entero es el Evangelio.
cuanto al amor al prójimo, en cuanto a los consejos del hogar, en cuanto a los consejos sexuales, en cuanto a la moral y en cuanto a la vida práctica de las relaciones sociales, porque es la única doctrina que habla en cuanto al perdón. Y eso es importante saber. Por eso este tema se llama, ¿cómo se llama? La importancia del perdón. Todos hemos sido ofendidos desde nuestra infancia. Levante la mano quien nos fue ofendido. Todos hemos sido ofendidos. La ofensa en griego se llama escandalón. Escandalón significa trampa, significa tropiezo, significa anzuelo con carnada, o sea, otra vez trampa. Significa ofensa. ¿Para qué? ¿Para qué es la ofensa? Para que la otra persona caiga en error. Para eso es la ofensa. Por eso es que escándalo, ofensa, es una de las armas del diablo. Ha venido como consecuencia del pecado. Es una de las armas del diablo que el enemigo usa circunstancias difíciles en nuestra vida para herirnos. Usted puede decir, ¿pero por qué? Entonces, ¿por qué? El enemigo usa circunstancias difíciles, personas y circunstancias difíciles para herirnos desde que somos pequeños. Cuando estamos heridos, nos es más difícil entender y recibir el amor de Dios. Y si no recibimos el amor de Dios, entonces el amor de Dios no puede haber en nuestro corazón, no puede fluir y no podemos dar el amor de Dios a otros, si no hay amor de Dios que podemos recibir. Y muchas de las heridas se meten en el subconsciente y en el inconsciente. Nuestra psiquis es una reacción automática de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que cuando hemos sido heridos, automáticamente lo guardamos al subconsciente y después pasa al inconsciente. No sé por qué, no le puedo dar mucha explicación por qué guardamos. Es más, las heridas muy profundas, rápidamente a veces lo hemos llevado al inconsciente. Es decir, no queremos recordarlo porque nos causa daño. Pero eso no significa que la persona quedó sano y libre. La única manera de quedar sano y libre es usando el verdadero perdón. ¿Cuándo es el verdadero perdón? Cuando no queda ninguna herida. Cuando no queda ninguna costra. No sé si me entendieron esa palabra. Es castellano. Costra. ¿Qué es la costra? No es la ostra ni la costra. No me entienda mal. ¿Qué es la costra? Una capa natural, automáticamente organizado por las células de la piel y la sangre, que se forman ante una raspadura, una herida, para entrar al proceso de sanidad rápida. No sé por qué estoy hablando palabras técnicas, no he estudiado, no soy doctor, pero soy predicador. Entonces, un verdadero perdón, una verdadera sanidad es cuando de la herida no queda cicatriz, no queda
huella. Hay algunas personas que dicen, yo he perdonado, pero me ha quedado la cicatriz. Algunos dicen, ya le perdoné, pero me ha quedado la costra, que me estoy sanando todavía, falta poquito. Ahora, yo les digo, humanamente no se puede, pero en Cristo todo es posible. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primero de Juan, capítulo 2. El libro de Primero de Juan, cuando ya el apóstol Juan está más anciano, escribe Primero de Juan, capítulo 2, verso 6. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anda. ¿De quién está hablando este pasaje? ¿De quién? Del Señor Jesús. El que dice que es cristiano, el que dice que es seguidor de Jesús, ¿qué debe hacer? Andar como Él anduvo. Así es. Andar en sus principios. Alguien puede decir, yo soy cristiano, pero si no quiere seguir a Jesús, no quiere seguir sus enseñanzas, entonces ese no es cristiano, ese es cristino. O tal vez es Cristiano Ronaldo. Su nombre es Cristiano Ronaldo. Pero ser cristiano verdadero es ser un seguidor de Jesucristo. Ser un seguidor de Cristo. El que dice que está en Él, el que dice que es cristiano, debe andar como Él anduvo, significa en las obras de Jesús. Significa en las acciones de Jesús. Significa en las actitudes de Jesús. Yo le pregunto, ¿usted alguna vez sabe que Jesús guardó un resentimiento contra alguien? ¿Usted alguna vez se enteró que cuando Jesús era crucificado tenía resentimiento y amarguras propias en su corazón? ¿Cierto? Él enseñó que no solo debíamos amar al prójimo, sino que debíamos amar aún a nuestros enemigos. Cuando yo leí ese pasaje de Mateo capítulo 5, donde yo tenía que amar a mi enemigo, yo dije, wow, tal doctrina para tan cara y tan difícil que pide Jesús. Amar al enemigo no es tan fácil. Mateo capítulo 18, o este pasaje, todo este pasaje sí de Mateo 18, nos habla del perdón en tres divisiones, tres grandes temas encuentro yo aquí. Primero, del 6 al 9, dice ocasiones de caer. Es que este tema se puede dar en varias horas, ¿eh? Pero lo podemos resumir también en una hora. Aquí dice ocasiones de caer. En otras palabras, nos habla de los tropiezos. Aquí nos habla de los tropiezos. Nos habla de las personas que son tropezaderos para otros. Personas que hacen tropezar a otros, que lo hacen caer. También nos habla que es necesario, dice, que vengan los tropiezos. Verso 7. Es necesario que vengan los tropiezos.
Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. ¿Es necesario? ¿Por qué es necesario que vengan los tropiezos? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¡Ay! Ese ay es como que Dios está diciendo, un día yo voy a poner mi mano de justicia, ay por esos tropiezos. Y luego dice, es necesario. ¿Cómo así? ¿Para qué es necesario los tropiezos? Sí, claro. Ahora, ¿qué ocurre con los tropiezos? ¿Qué ocurre con los países donde el cristianismo ha sido perseguido durante las épocas de la historia? ¿Qué ha ocurrido? Hermano, la gente, el cristianismo se ha purificado. O sea, cristiano no es cualquiera. En Egipto, cristiano no es cualquiera. Cristiano es el valiente, el que tomó una decisión firme. Y aunque se burlen, aunque intenten avergonzarlo o amedrentarle, él está firme en su convicción. Sabe que es un cristiano. Y nadie lo va a mover fácilmente. ¿Por qué? Por la dificultad, por los tropiezos. La China, en tiempo de la persecución del comunismo al cristianismo, se purificó el cristianismo y se volvieron cristianos fuertes y valientes. Miren, el comunismo no pudo exterminar el cristianismo en Rusia ni en la China. ¿Sabía usted? No lo pudo exterminar. El Imperio Romano persiguió al cristianismo 300 años después de Jesucristo y no lo pudo exterminar. Y como no lo pudo exterminar, se hizo cristiano. Pero un cristianismo sin tropiezo, sin dificultad. ¿Qué pasó con ese cristianismo sin dificultad? Donde se le ayudaba a los que tomaban cargos cristianos en la iglesia, se les favorecía. Trajo malas consecuencias. ¿Me está entendiendo ahora un poquito? Es necesario. Hay por los tropiezos. Pero es necesario para saber quién es quién. ¿Sí? Para saber quién es quién. Y no nos vengan con el cuento de que España tiene el 90% de habitantes que son cristianos. Entonces, hay por los tropiezos, pero es necesario los tropiezos. Es necesario que golpeen tu fe para saber qué tipo de fe tienes. ¿Sabe usted que cuando una rama crece entre un montón de ramas, ¿sabe usted que crece bien débil? Muy débil. Cuando le quitan las demás plantas y la dejan sola, viene el viento y lo tumba. Cuando una planta crece separada de las demás, se va fortaleciendo al pasar el tiempo, recibiendo la luz del sol, recibiendo el viento, recibiendo la lluvia, se va fortaleciendo y un día se vuelve un árbol y un tronco muy fuerte. ¿Por qué? Porque recibió las dificultades desde el principio. No sé si me está entendiendo. Si me entendió, dígame. Si no, no diga nada. ¿Cuántos amén hay? De los tropiezos. Pero es necesario para saber quién es hijo de Dios
¿Y quién es hijo del diablo? Entonces en esta parte nos habla de los tropiezos, pero cuidado con hacer tropezar. Dice, cualquiera que haga tropezar, a un pequeño está hablando a un nuevo creyente, mejor de fuera. Mire, Dios tiene un mal deseo con los que hacen tropezar. Dios tiene el deseo de amarrarles el cuello una piedra grande, pesada. ¿Para qué? Para que se hunda al mar y ya no salga y se ahogue. Ese es el deseo de Dios para los que hacen tropezar. Sí, porque hay algunos cristianos, entre comillas, que lo han tomado a la ligereza. Toman a la ligereza aún las cosas de Dios. Piensan que pueden jugar con las cosas de Dios. Hay algunos, autodenominándose autoridad religiosa en la historia, aún se han atrevido a matar a otros en el nombre de Dios, a castigarlos, a encarcelarlos. Y en el tiempo de Jesús está hablando bien fuerte aquí, porque dice, sí es necesario, sí hay los que hacen tropezar, pero cuidado con los que hacen tropezar. Cuidado. Mejor les fuera. O sea que va a venir un castigo muy grande, muy fuerte. Ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. ¿Qué debe hacer usted cuando usted ofende a alguien y hiere su corazón y su vida? Aprender a pedir perdón. Debemos aprender a pedir perdón. 1 Corintios 11:30 nos habla de la Santa Cena, porque es el contexto de la Santa Cena. Y lo posterior a las prácticas de la Santa Cena, las consecuencias de practicar mal la Santa Cena. Dice que en la Santa Cena nosotros debemos estar bien para con Dios, en comunión con Dios y con los hermanos, porque cena en la época, en el contexto que fue escrito, cena significaba comunión, comida significaba comunión entre los que comen. Porque usted no aceptaría una comida que alguien con quien usted no se lleva bien le invite a comer, seguramente usted no iría. Entonces, cena significa comunión. Pero ¿qué dice 1 Corintios 11:30? 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. ¿Dónde? Entre vosotros. ¿Qué significa eso? Entre los creyentes en la iglesia. No está hablando de fuera. Dice que hay algunos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Por qué? Por no tener comunión con Dios y por no tener comunión con sus hermanos. Así de claro y sencillo. Dios es castigador. No, sino que sus leyes se cumplen. Usted no puede decir que porque no me gusta la sal del mar, entonces no debe haber sal en el mar. No, es una ley. Si no hay sal en el mar, el mar no se purifica, no se limpia. Sería una contaminación tremenda, terrible, porque parece que hay más agua del mar en la tierra, en abundancia, más que los lagos y los ríos, más que otra cosa.
porque es una forma de purificar la tierra. Por lo cual hay muchos enfermos. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios y con sus hermanos de la iglesia. Toman en juego la Santa Cena y las cosas de Dios lo toman en juego. Después están, me duele aquí, me duele acá, me duele allá, tengo este problema, no sé por qué, Dios no me escucha, no sé qué pasa, no sé qué cuánto, estoy triste, estoy desanimado, estoy desalentado. Eso es como Dante Hebel dice, ¿no? Siempre no crecen porque están como la ovejita, ayúdame, auxíliame, y no crecen. Por lo cual hay muchos enfermos y no son firmes, no son fuertes, fluctúan. Y muchos murieron. Y muchos murieron. Se murieron. Espiritualmente y físicamente. Los sanaron de su enfermedad y murieron. Cuidado con ser tropezadero. Aquí no hay que yo soy pastor, que yo soy líder, que yo tengo años en el cristianismo, que yo soy más viejo, que yo soy más antiguo, que yo conozco ya más de media Biblia. No hay nada de eso. Aquí es aplicando las enseñanzas de Jesús. ¿Lo practicas o no? ¿O lo obedeces o no lo obedeces? Entonces, algunos dirán, ¿no es que Dios es amor? ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero Dios es corrección también. Dios es amor, pero Dios es justo también. Dios es amor, pero Dios es santo también. Dios es amor, pero Dios es puro también. Dios es amor, pero Dios es luz. Dele palmas fuertes. No sea irrespetuoso. Si usted no quiere ser un tropezadero, no sea un irrespetuoso. No sea déspota. No sé si usted encontró alguna vez alguna persona déspota. ¿Qué es un déspota? ¿Qué es un déspota? Una persona que no sabe respetar, que trata mal a los demás, trata como inferiores que a él siempre. Una persona que ofende, que groserías, con palabras, con actitudes, con gestos. Un déspota. Sea respetuoso. No ande hiriendo a la gente. Si es esposo o esposa, sea fiel. Ahora, yo no sé por qué dicen, mire, los solteros tienen libertad para hacer lo que quieren, los casados ya no. O sea que los solteros, los novios, pueden ser infieles, pueden ser irrespetuosos. ¿Quién enseña eso? El sistema del mundo, ¿cierto? Yo he escuchado un guainito carnaval allá en Ayacucho de Perú Sur, dice, ¿cómo dice? Los solteros a la calle, los solteros a la calle, los casados a su casa. Pensamiento mundano. ¿Cómo le gusta, no? La canción del guayno. ¿Por qué nosotros cuando hablamos de cultura y adoramos a Dios, como el día de ayer en nuestra música cultural, a Dios? ¿Por qué? Porque la música mundana, lamentablemente Dios lo creó, pero muchas de las culturas el enemigo lo ha contaminado con idolatría, con borracheras, con adulterios, con hechicerías.
lo he contaminado con otras cosas. Yo he visto las danzas y música en Cochabamba, muy lindas, muy bonitas, pero gran parte para adorar a la Virgen del Cupillo, y gran parte para que vengan afeminados y prostitutas a esa región de Quillacollo, por el comercio, por el negocio y por la multitud que viene. Y son días donde se vende mucha cerveza y mucha droga. Lamentablemente, tristemente, mucho de nuestro folclore ha sido contaminado y a veces pensamos que ya no podemos usar nuestro folclore. Entonces diríamos, ¿qué folclore es mejor para adorar a Dios? Nos metemos a otro problema. Bueno, no seamos irrespetuosos. La Biblia dice que el siervo de Dios debe ser amable. Debemos ser corteses y amables en nuestro hogar. ¿Para qué? Para no ofendernos. Porque muchas veces en la casa, en la familia nos ofendemos, ¿cierto? ¿Y qué debemos de ser? No debemos de ser déspotas, irrespetuosos. En vez de, ¿cómo se debe decir cuando pasan el azúcar? ¿Cómo debo decir? Sea el esposo, la esposa o los hijos o viceversa. ¿Cómo se debe decir? ¿Pásame el azúcar? Por favor, ¿me puedes pasar el azúcar? ¿No? Y no, pásame el azúcar. ¿Ah? Hay diferencia, ¿no? Hay diferencia. Dice 1 Juan 3:18. 1 Juan 3:18. No debemos amarnos de palabras. Qué tremendo, mira. Tremendas verdades se encuentran en la Biblia, a pesar que han sido escritas ya hace muchos siglos. No debemos amarnos de... no está mal deciros palabras de cariño. Eso es lo que no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que hay algunos que dicen te amo, pero con sus hechos no lo demuestran. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Porque yo tengo que decir te amo y demostrar con mis hechos que amo. Jesús le dijo a su pueblo, le dijo a sus discípulos que los amaba y lo demostró con sus hechos, entregando su vida, que los amaba. Les entregó tiempo, dejó de pensar en él, en acomodarse como hombre, se despojó de todo eso y les sirvió, les atendió durante 3 años y medio, sanó a los enfermos, se fue a predicar la palabra a la gente necesitada, entregó su vida, su tiempo y estuvo dispuesto a ser crucificado, cuando así lo requirió el tiempo indicado de poder entregar su vida para morir en la cruz del Calvario. Pudo haber enviado a sus ángeles, al ejército celestial, a que venga a matar a todos esos sinvergüenzas, mas no lo hizo. ¿Por qué? Porque a través de este plan de redención iba a salvar a mucha gente, a mucha humanidad. Entonces él habló que amaba y lo demostró con sus hechos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es lo que tenemos que aplicar en la iglesia. Hermano y hermana, apliquen en la congregación eso, porque para eso es la congregación.
Por ahí he escuchado a algunos que andan medio, no sé qué, entienden mal la Biblia, no sé qué pasó con sus mentes, que dicen que no necesitan pastor, que no necesitan congregación, que él se congrega solo en su casa y solo aprende y solo enseña, solo se corrige, solo se edifica, ¿no? Solo alaba, solo hace todo. Ese se llama llanero solitario, ¿no? ¿Y cómo va a demostrar que ama a su prójimo si anda solo? Si quiere llanero solitario, tenía un compañero que se llamaba Toro y se ayudaban mutuamente, se salvaban la vida mutuamente. ¿Cómo? Para eso es la congregación. Para eso la congregación nos sirve para edificarnos unos a otros, para mostrarnos unos a otros que amamos y servimos al Señor. Punto 2. Vamos a Mateo 18, 15 en adelante. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? A alguien que te ofendió. Ahora, bueno, este es en el caso del hermano que te ofende. Vamos a aplicarlo rápido. Vamos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Para qué? ¿Por qué solos? ¿Por qué solos? Para arreglar. Porque no es para pelear. ¿Sí? Es para arreglar. Las personas, todas las personas, tienen una palabra que se llama prestigio en su personalidad. Prestigio. Y cuando son ofendidos delante de otras personas se defienden y no quieren decir y reconocer la verdad, no quieren reconocer sus fallas fácilmente. Entonces por eso es mejor agarrarlo a solas. Y a solas, miren, a solas es mejor. Por eso muchas de las intimidades salen a solas, no salen en grupo, no salen en equipo. Entonces, pero cuando alguien te ofende, ¿qué hace usted? ¿Qué ha hecho? ¿O qué hace la gente cuando alguien le ofende? Va y le cuenta al otro amigo, no sé eso. Y si es mujer, va y le cuenta a otra amiga. Mire que fulano está, mire que me ofendió, que me dijo que se ha creído, ¿no? Y empieza el problema ya. ¿Qué se llama eso? Chisme. Es el chisme. Ya le contagió, ya le contaminó a la otra persona. Ya. Ahora yo le pregunto, ¿está diciendo la verdad? ¿Está diciendo la verdad? No, todavía. Mira, a mí me pasó muchos casos, ya como pastores tenemos años. Cuando un marido viene y nos cuenta algo, parece que tiene la razón. Cuando viene la mujer y aparte nos cuenta algo, parece que tiene la razón. Cuando nos juntamos, los dos tienen la razón. O sea, cada uno nos dijo el 50% de la verdad. Ahora, entre amigos pasa lo mismo. Te cuenta, te dice, mire, yo le dije, me dijo que yo le dije, mire, que... pero no te está diciendo cómo empezó. Te está contando el 50% de lo que le conviene, te está diciendo. Por eso no te dejes ensuciar el oído. Ten cuidado. Dile a tu compañero, no te dejes ensuciar el oído. ¿Qué debes hacer cuando escuchas que alguien te está contando de que alguien le ofendió? ¿Qué debes hacer? Vamos a arreglar con esa persona. Así. Vamos a arreglar y entonces tu oído ya no se ensucia, ni tu mente tampoco. Y sabe, dice, no, pero no quiero ir, no, que es muy... sí que peor. Sí que peor. Es que ya me ha pasado. No quiero contarles algunas cosas porque a veces hasta son un poquito vergonzosas todavía, de la forma como mienten algunas personas, aún llamándose cristianos.
El que un cristiano falle no significa que Cristo falla o Dios falla o su doctrina falla. Es el cristiano que falla. La doctrina está bien dada. El asunto es sometimiento a la doctrina y a la enseñanza. Y ahí es donde algunos fallan. Algunos no quieren someterse a los principios dados por el Señor. Algunos no quieren perdonar, hermano. Y son cristianos de años y nos han dicho es que no puedo perdonar. Y entonces significa que hay falta de sometimiento a la autoridad de Dios y de su palabra. Entonces, cuando un hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? Ir a solas, armado o desarmado. Por si acaso les hago la pregunta esta, ¿no? De oración, en unidad, con deseo de arreglar, ¿sí? Vaya con esa actitud, no con deseo de pelear, porque si va con deseo de pelear, va a pelear. Y si tú le convences, ya lo has ganado, sigue siendo tu amigo. Si tú no le convences, ¿qué debes de hacer? ¿Sí? Más si no te quiere tomar uno contigo, a 1 o 2. 1 o 2. ¿Armados o desarmados? ¿Ah? También con una buena actitud de arreglar. No dice, bueno, yo llevo mis 2, ¿no? Guardaespaldas, ahí con cara y matón. Entonces el otro también va a buscar otros y entonces viene la pelea. No, la actitud no es esa. La actitud que estamos leyendo es con la idea de arreglar. Y si no arregla, llame, aunque no toda la iglesia, por lo menos el liderazgo de la iglesia. No va a llamar a todos también de la iglesia, a todos los nuevos, porque se van a escandalizar, algunos van a estar así que los cristianos también pelean. Se van a asustar algunos y va a ser un mal ejemplo. Si llame a los pastores, a los líderes, y arreglemos ahí. Ahora, no se puede arreglar ahí, ¿qué debe hacer? Tenerle por gentil. Si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, en último caso, hermanos, que no se arregló con los pastores y líderes, hay que ir a toda la iglesia. No se arregló con toda la iglesia, tenle por gentil. ¿Qué significa gentil y publicano en ese contexto que fue escrito? Incrédulo. No, tenlo por incrédulo, no es cristiano, por más que se llame cristiano, por más que compre camisetas y que diga, ¿no? Cristo vive, gorritos, ¿no? Gorritos cristianos ahí, nada, no es cristiano. Su corazón, puede ser que su camisa es cristiano, pero su corazón no es cristiano. Haga distancia con esa persona, porque esa persona es peligrosa. Haga distancia. ¿Sí? Va a contaminar su oído, contamina donde va. Sus palabras, sus actitudes, contaminan. Tenlo por gentil. Tenlo por inconverso, no lo trate como cristiano. Entonces, Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Esta es la manera entonces de arreglar los problemas. No solo con misericordia. Proverbios 16:6. No solo con misericordia. Si usted quiere arreglar problemas solo con misericordia y no con verdad, entonces de repente la persona no va a reconocer su pecado y no se va a arrepentir de su pecado, entonces eso no es arreglar. Tampoco solo con verdad, porque de repente usted puede ser bien duro con la persona y la persona tampoco entendió. Entonces tiene que combinar amor y verdad para corregir el pecado. Con amor y verdad se corrige el pecado. Esa es la manera de lo que esta parte nos está hablando entre creyentes. Ahora,
Cuando hay eso, hermanos, en la iglesia, empieza a ocurrir una unción especial en la iglesia, y lo que tú atas es atado, y lo que tú desatas es desatado. Lo que se va declarando las palabras, hermanos, empieza a ocurrir sanidades, empieza a ocurrir liberaciones, la gente es restaurada. ¿Por qué? Porque hay sanidad en los corazones. No hay amarguras, no hay resentimientos, no hay menosprecios, como se estaba hablando en la mañana, ¿no? Muchas veces dentro del cristianismo a veces hay menosprecio, que porque yo soy más blanco, que porque el otro es más cholo, que porque el otro es más negro, que porque el otro tiene pelo parado, que porque el otro tiene pelo encrespado, o sea, que porque el otro es de otra clase social, de otra raza, de otro color, que no, que más bajito, que más chatito. Y eso tristemente, en la iglesia cristiana se ve. Eso se llama carnalidad. Eso no viene del Espíritu de Dios. Los menosprecios, los rechazos raciales no vienen del Espíritu de Dios. Cuando fluye una armonía, una paz, entonces viene una unción, una autoridad especial. En ese contexto está escrito: lo que ata será atado, y no solamente aquí Señor Jesús dice a Pedro, sino Señor Jesús le dice a todos sus discípulos, a todos los que practican esta verdad espiritual de poder perdonar, de poder confrontar con el ofensor. Es mejor confrontar con el ofensor antes de ir en chismes, antes de ir en cosas de resentimientos y amarguras. Es mejor confrontar. Ahora, ¿qué pasa si no te perdonó o no te quiere pedir perdón? Aún así tú debes perdonar. ¿Vale? Quizás es un cristiano carnal. El pastor debe tratar con este tipo de personas, ¿no? Porque deben crecer en su vida espiritual. ¿Qué más? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que nos han herido antes de la vida cristiana? Y están lejos, o están por ahí cerca, o están lejos, o tal vez ya murieron y están enterrados. ¿Qué debemos decir? Y a veces ya no podemos entrar en diálogo, ni confrontamiento. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo se va a cumplir ese verso que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? Cuando yo me apropio de las promesas de Dios, cuando yo digo yo perdono, yo aplico los principios de la palabra, ¿sí? Yo aplico los principios de la palabra en mi vida. Yo fui aprendiendo después de medio año, un año de creyente, quizás ya el segundo año, el Espíritu de Dios me fue recordando, porque a mí no me enseñaban estas cosas, y yo fui recordando, el Espíritu de Dios que se recordaba resentimientos y amarguras, y yo dije: Dios, ayúdame a perdonar. Y me di cuenta que tenía una gran lista. Yo pensé que había pocas personas que en mi vida me habían ofendido, pero luego me di cuenta que había muchas. Aún no tuve que perdonar a mi padre sus insultos. Mi padre era una persona muy virtuosa, muy trabajador, muy responsable, ¿sí? Pero también tenía sus errores. A veces nos insultaba con facilidad, era grosero, y sus palabras eran demasiado ofensivas, y habían quedado grabados en mi mente y en mi corazón, y yo empecé a decir: Señor, yo cancelo esas palabras, yo le perdono a mi padre todas sus iras, sus ofensas, sus palabras precipitadas, yo los perdono en el nombre de Jesús. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo tengo que apropiarme de esa promesa de la palabra. Yo me apropio y yo perdono en el nombre de Jesús a aquellos que me hicieron daño. Algunos casos a veces son bastante difíciles, ¿sí? Algunos casos son bastante difíciles, pero yo le tengo que perdonar. Mi papá me rechazó a mí porque yo nací hombre, varón, y en una foto
apareció cuando yo tenía 2 años que mi mamá me había puesto traje de mujer. Y cuando siempre que yo preguntaba me decían, tú no estuviste ese día en la foto. Cuando yo era pequeño me decían, no, tú no estás ahí porque ese día no estabas. Hasta cuando mi papá murió, yo tenía 13 años y tenía 15 años, un día le dije, mamá, ¿y por qué guardas tanto esa foto ahí? ¿Por qué no la botas? Me dijo, es que ahí están todos mis hijos. Le dije, no, yo no estoy ahí. Me dijo, sí, tú estás. Le dije, no, yo no estoy ahí. Me dijo, sí, te puse un traje de mujer. Y se rió. Te puse un traje de mujer y se rió. Le dije, no te rías, que para mí es muy serio eso. Entonces me dijo, tu papá no quiso, ya que yo tuviera más hijos varones, quería una mujer. Y por complacer a tu papá te puse vestido de mujer. Tuve que perdonar ese día a mis padres. Tuve que perdonar a mis padres. Y así hay circunstancias que muchas veces que pueden ser difíciles de perdonar. Cuando alguien se entera de que su padre lo quiso abortar. Hay circunstancias difíciles de perdonar tal vez. Pero todas tenemos que perdonar para ser libres. ¿O será que hay alguno que no debemos de perdonar? ¿Qué dice? Vamos al punto 3. Hay una parábola, antes de terminar el capítulo 18, de los 2 deudores. Con eso terminamos. Parábola de los... Dice ahí, aunque no dice parábola, dice los 2 deudores. El Señor Jesús concluye la enseñanza del perdón. Y cuando Pedro pregunta, dice, ¿cuántas veces perdonaré, Señor, a mi hermano? Y Pedro parece que respondió, 7 veces. No, hace la pregunta, ¿no? 7 veces. Como que Pedro dice, yo ya estoy aplicando. 7 veces se debe perdonar al hermano. 7 veces a la semana. Estaría pensando Pedro, ¿no? 7 veces a la semana, o sea, 1 por día. El Señor dice, no Pedro, no es así. Yo te digo, aún hasta 70 veces 7. 490. ¿Alguien te ofendió 490 veces? No. Con solo 3 ofensas ya te has ofendido tremendamente. No. Significa que tienes que tener un corazón perdonador para ser padre. Para ser padre o madre, tienes que tener un corazón perdonador, ¿sí o no? ¿Qué pasa con los padres? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando tus hijos te fallan? Tú dices, ya no eres mi hijo. ¿Qué pasa cuando tus padres te fallan? Tú dices, ya no eres mi padre. Ya no eres mi hijo. Los hogares se destruyeron rapidito, ¿no? No estoy diciendo que hay que fallarnos, pero hay fallas, hay ofensas, hay errores, hay cosas dentro, aún entre hermanos. Con mis hermanos nos hemos querido mucho y aún nos queremos mucho, nos respetamos mucho, pero cuando hemos jugado también nos hemos peleado, nos hemos necesitado y algunas veces nos hemos peleado, hasta por una pelotita nos hemos peleado, ¿sí? O por una camiseta, lo que sea. Pero el amor cubre multitud de pecados. Tenemos que, el amor hace que nos perdonemos y que saltemos por encima de las ofensas. Así es. Mi madre posiblemente tuvo grandes fallas, pero tuvo grandes aciertos. Mi madre me dio cariño y llenó todos los vacíos que yo tenía en cuanto al amor, en cuanto al cariño. Tenía grandes fallas mi mamá, pero grandes aciertos. Y el amor cubre entonces todas las fallas. Cuando hay amor,
cuando hay hambre. Ahora, este pasaje dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué pasa aquí? Vamos a imaginarnos. Había un rey. ¿Este rey que era? ¿Pobre o rico? Rico, tenía muchos bienes, muchas fincas, muchos sembríos, muchos bienes, muchas cosas. Y tenía muchos jornaleros, ¿no? Siervos. Y dice que empezó a hacer cuentas con aquellas personas que le debían. Y llamó a un siervo que le debía. ¿Cuánto le debía? 100.000 euros le debía. Hagamos una cuenta aproximada. 100.000 euros le debía. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo que le pague. ¿Qué le dijo el siervo? El siervo le dijo, ay no, mire que no puedo pagarte ahora, te lo pagaré después, por favor, perdóname, ten paciencia conmigo. ¿Qué le dijo el rey? Vamos a matar en esa época se vendía a las mujeres y a los niños, ¿no? A los hijos se vendía en esa época. Vamos a vender a tu mujer y a tus hijos, tu casa y todos tus bienes, todo lo que tú tienes, para ver si así me cubre los 100.000 euros que tú me debes. ¿Y qué le dijo el hombre? El siervo. Se asustó, se arrodilló y dijo, no, por favor. Y empezó a clamar, perdóname, yo un día, ¿cómo me vas a vender mi mujer? Me voy a quedar sin mis hijos, sin mis bienes, me quedaré solo al aire, pobre, no, perdóname yo. Ten paciencia, perdóname, un día te lo pagaré todo. ¿Y qué hizo el rey? El rey dice que movido a misericordia, se movió a misericordia por la actitud de este hombre. Y dijo que le perdonó toda. Incluso lo iba a mandar a la cárcel a este hombre. Lo iba a meter a la cárcel. No perdonar una deuda es como meter a la cárcel espiritual a alguien. Y este rey le dice, te perdono todo. Se alegra el hombre, ay, por algo lloré, por algo me arrodillé, por algo clamé. ¡Qué milagro! Milagro, claro. ¿No es un milagro que le perdones 100.000 euros? Por supuesto. Y se fue contento. Uy, cuando para mala suerte encuentra un consiervo. ¿Cuánto le debía? 100 euros. 100 euros. Ajá, no, te pillé. Y lo agarra del cuello. Venga para acá. Mis 100 euros. Me tienes que pagar hoy. O si no, a la cárcel. No se arrodilló, por favor, no, perdóname, mira, por favor, tenme paciencia, perdóname, te lo suplico. Y lo agarraba ahí del cuello y nada. Lo mandó a la cárcel. Y por ahí había unos chismosos, ¿no? Se habían dado cuenta. Le avisaron al rey, sus consiervos, dice, otros compañeros ahí del trabajo, fueron a avisar al rey, mire, usted le perdonó 100.000 euros. Ese bandido en el camino encontró a uno que le debía 100 euros y no lo perdonó, lo ha metido ahorita, si usted va a estar en la cárcel, está metido en la cárcel. ¿Qué hizo el rey? Manden llamar a ese sinvergüenza. Ahora le tienes que pagar lo que te perdoné. Y lo metió a la cárcel. Se te paga. Pero si usted mira ese pasaje, dice, verso 34, entonces su señor, enojado, le entregó
a los verdugos. ¿Ese rey quién es? ¿Quién es ese rey? Dios. ¿Quién es ese siervo? Usted estaba pensando, ese siervo es ese siervo. Usted estaba pensando, ese siervo es otro de alguien que puede estar aquí. Ese siervo, diga, ese siervo soy yo. Usted tenía mucha deuda con Dios, pero Dios mandó a su Hijo Jesús para que pague en la cruz del Calvario todas sus deudas. Y Dios le perdonó una gran deuda, una gran multitud de pecados. Ese es usted. Nosotros teníamos otras personas que nos han ofendido y que nos deben. Pero no es la misma cantidad de pecados que hemos hecho nosotros delante de Dios. Esa deuda que nos debe es menos. ¿Sí o no? Claro, porque se trata de una sola persona. Nosotros hemos fallado ante muchas otras personas y hemos dañado de nuestra vida de inconverso. Nosotros, ahora si alguien nos ofendió, es menos. Si Dios nos perdonó una multitud de pecados, ¿qué debemos hacer cuando alguien nos ofendió? Perdonarlo. Si usted no lo perdona, ¿qué va a pasar? Dios no te va a perdonar. Es una ley espiritual. Vamos a Mateo 6. Dice, verso 14: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Después del Padre Nuestro hay un remache, una clausura ahí. Cuidado con no practicar los principios que tiene el Evangelio de Jesús, si aún cuando usted ore el Padre Nuestro. Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuelvo a repetir, de forma más calmada. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Si perdonamos, Dios nos perdona. Si no perdonamos, no es que Dios no nos perdona. ¿Sabe qué pasa? Sentimos como que Dios no nos perdona. Es ahí donde hay muchos hermanos desalentados, desanimados en su vida espiritual. Dicen que ¿por qué no crezco en mi vida espiritual? ¿Por qué no siento libertad? Porque no perdonas. Porque no has perdonado, porque no has soltado, porque estás atado a tu resentimiento y a tu amargura y a lo que te pasó alguna vez, que te ofendieron o que yo qué sacaría, hermano, yo qué sacaría con resentimiento contra mi papá o mi mamá porque alguna vez me fallaron. ¿Qué ganaría? Y las cosas buenas que hicieron, y todo lo que me tuvieron que atender desde que era pequeño, y las ropas que me compraron, y los estudios que me dieron, y los consejos que me dieron, y las alegrías que me dieron, y todo lo que me cuidaron, lo voy a echar al agua por una o dos ofensas, por abrigar resentimiento, porque alguna vez me fallaron. Voy a vivir amargado y frustrar la vida de mis hijos, y que mis hijos puedan recibir esa amargura y que puedan transmitir a sus hijos. No. ¿Saben qué dice la Biblia en portugués? Dice que lo mandó a la cárcel. A ver, ¿cómo dice esa parte? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. ¿Sabe qué dice en la Biblia en portugués? Dice, lo entregó a la cárcel a los atormentadores. ¿Sabe qué significa atormentadores?
eso que tuvo Saúl. Espíritus malos que atormentaban su vida, que en la noche perdía el sueño, que pierden la paz, que cuando están orando no pueden orar por largo tiempo, por corto tiempo nada más, porque hay una fuerza espiritual que los impide. Cuando están adorando a Dios no pueden adorar por largo tiempo porque hay una fuerza espiritual que los impide. Cuando estudian la palabra no disfrutan, no gozan, no sienten un alimento espiritual porque hay una fuerza espiritual que los impide. Su fe no crece porque hay una fuerza espiritual que los impide, espíritu de incredulidad y de burla y de rechazo a las cosas de Dios. Atormentadores. Su función es quitar la paz, poner preocupación, dividir la mente. Su mente está aquí y está en otro lado. Hay un tema de preocupación. Por eso es necesario perdonar. Cuando yo no perdono, a mí mismo me hago daño. Dice que el odio y el rencor, dice el pastor John Guichón, dice que es como agarrar barro sucio con excremento y tirar al otro, al que se le odia, al que tiene rencor, y voy, tiro, y voy, quiero tirar, y al final me ensucio yo. Muy bien, voy a invitar al pastor para hacer eso. Vamos a ponernos de pie. Yo creo que la palabra es muy clara. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando de una manera especial. Si vamos a impactar familias, naciones y reinos, como le dijo el Señor a Jeremías, necesitamos usar y poner en práctica los principios de Dios. Y el principio de Dios es perdón. Y de pronto, decíamos hace días, de pronto nadie sabe que tú ya has ofendido. A veces hemos ofendido y los demás no saben. Es necesario que le pidamos perdón al Señor. A veces hemos ofendido ya en nuestra mente. Aún hemos destruido la vida de otra persona, solo nosotros, pensando. A veces quisiéramos, ¿cómo no muere esa persona para yo quedar en paz? A veces el resentimiento es tan tremendo que no queremos ver a la persona cerca. Yo recuerdo de una joven que se había enamorado de un chico, y cuando vio que el muchacho, siendo su novio, estaba mirando a otra persona, vino y me dijo: pastora, dígale que se vaya a su país, no lo quiero ver aquí. O sea, su odio, su resentimiento era tal que no quería ver a la persona en el mismo lugar. A veces nuestro resentimiento nos llega aún a querer hacernos daño a nosotros mismos. Y como decía el pastor, cuando uno coge lodo, antes de lanzar a otra persona, primero te has tenido que embadurnar tú de suciedad. Esos son nuestros pensamientos. Y el Señor quiere que seamos libres de ello. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dejémosle que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Y ahí es donde están nuestros amigos. Tal vez estás en un hospital en esta mañana. Y a veces muchas de tus enfermedades de pronto no son físicas, son espirituales. Los médicos dicen que están tomando pastillas psicosomáticas, son tranquilizantes. Tal vez tú estás en una clínica de reposo y estás tomando pastillas tranquilizantes porque tal vez has sido muy herido y no has pedido perdón a Dios y no has perdonado a las personas. Y estás allí en una prisión y hay atormentadores que te quitan la paz, te quitan el gozo. Y como son atormentadores, están dañando tu corazón. Ese es el plan del enemigo. Dice que Satanás ha sido enviado para robar, matar y destruir. De pronto te sientes muerto. Dice que cuando no hay perdón,
algunos duermen, algunos están debilitados y otros duermen. En el mundo espiritual significa que tal vez ya murieron físicamente o tal vez murieron espiritualmente. Y eso es lo que el enemigo quiere para la humanidad. Pero eso no es lo que Dios desea para nosotros sus hijos. Tal vez necesitas escuchar la voz de Jesús diciéndote: levántate y ven fuera. Tal vez en esta mañana el Señor está diciéndonos a nosotros y llamándonos por nuestro nombre: Marta, Sofía, María, Elizabeth, Juan, José. Y está diciéndote: levántate y sal fuera, como hizo con Lázaro. Sal de esa prisión. Y cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón es una orden. Y a la orden del Padre, a la orden de Jesús, las cadenas rompen, se debilitan y se destruyen. Pero si tú lo deseas, es necesario que tú lo desees. Porque el enemigo de pronto te metió en una prisión de oscuridad y tú te sientes feliz allí, autocompadeciéndote. El enemigo ha venido para robar, matar y destruir. No le dejemos que él destruya nuestra vida. Nuestra vida es preciosa para Dios. Tu alma es preciosa para Dios. Tu alma vivirá por la eternidad. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra perfecta, trayendo tu palabra a la mente de cada hombre y de cada mujer, allí en el lugar donde están. Aquí, Señor, mira tu iglesia, mira tu pueblo. Quita toda cadena de culpabilidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda acusación del maligno lo cancelamos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, declaramos que el perdón nos ha sido dado y queremos recibirlo, Señor. Hermano, hermana, recibe ese perdón de parte de Dios. No vivas culpándote por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Toma ese perdón del Padre en esta mañana y dile: Padre, gracias porque hoy es un día nuevo. Hoy puedo empezar de nuevo a vivir para ti. Porque tu palabra dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Que en esta mañana, Padre, cada uno de los que estamos bajo este techo, podamos declarar que es un nuevo día para nosotros. Nos da la oportunidad de empezar hoy de nuevo. Rompemos toda cadena de opresión que habíamos atado a personas por falta de perdón. Les perdonamos, Señor. Señor, tal vez la herida fue muy grande, pero el que sana también es grande y es mayor, que eres tú. Recibimos tu sanidad, recibimos tu perdón por haberte ofendido, por haberte afectado, por haber practicado cosas que a ti no te agradaban. Te hemos ofendido a ti, Padre, perdónanos ahora. Perdónanos, Padre, por haber participado en prácticas que no son tuyas y herimos tu corazón, Padre, y nos afectamos a nosotros. Hoy, Señor, te pedimos que nos perdones y recibimos tu perdón y nos perdonamos a nosotros mismos. Nos declaramos en libertad. No queremos vivir atados o esclavizados en una cárcel. Padre, gracias. Esa cárcel se rompe, los barrotes espirituales que nos estaban atando, en el nombre de Jesús hoy se deshacen por la sangre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesús de Nazaret somos libres. Toda cadena de impiedad se rompe ahora. En el nombre de Jesús, hermanos, si tú te has sentido dentro de una prisión espiritual, este es el momento en que tú decidas, porque el Señor Jesús es un caballero. Él no se entromete, Él está esperando que tú se lo pidas. Padre mío, gracias. Espíritu Santo, da la ayuda a tu iglesia para poder hablar y pedir, para que pidan, que con sus labios, Señor, declaren: necesito ser libre, necesito ser libre, sácame de esta esclavitud, Padre, hazme libre en el nombre de Jesús.
porque yo con mis propias fuerzas no puedo, pero si clamo a ti, tú me ayudas. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y hoy yo clamo, Señor, desde esa prisión. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se rompe toda cadena de impiedad. Salimos de la esclavitud del pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, habla, hazme recordar tu palabra, que tú has venido para hacernos nuevas criaturas. Tú has venido a hacernos nuevas criaturas. Nos has comprado con precio de sangre, un precio muy alto, Señor. Lo hiciste por mí, porque me amas, porque soy especial tesoro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias al Padre. Hoy yo siento en mi espíritu que hoy se han roto cadenas. Tu vida es importante para Dios. Tu vida es importante para Dios. Tan importante para el Padre que se despojó del único hijo que tenía. Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias. Gracias por ayudarme a perdonar. Yo sentía que no podía, pero tú en mí, tú me ayudas, Señor. Gracias. Dale gracias al Padre. Señor, gracias. Yo perdona a esa persona que me ofendió. Perdona a esa persona que puso una trampa. No fue esa persona, fue el enemigo usándote para ponerte la trampa, para que tú caigas. Padre, en el nombre de Jesús, perdonamos a esas personas. Perdona, hermana, perdona, hermano de corazón. Que salgas de esa prisión, es el deseo de nuestro Padre Dios. Gracias, Señor, en esta mañana. Levanta tus brazos al Señor. Y tú allí donde estás, en el hospital, tal vez solo, te sientes abandonado, porque así nos sentimos cuando estamos heridos. La palabra del Señor dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Tal vez te has sentido abandonado y has culpado a la gente por el abandono. Pero el Padre dice, yo nunca te abandoné. Se olvidará la mujer del hijo de su vientre para dejar de compadecerse de él. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Te tengo tallado en la palma de mi mano, dice el Señor. Tal vez no has perdonado, tal vez estás allí sufriendo de enfermedades, sufriendo de ataques, de soledad. Hoy el Señor te dice, tú eres libre allí donde tú estás. Yo estuve siempre contigo, yo estoy contigo. Perdona a los que te han ofendido. Perdona en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe la palabra en esta mañana. Señor, gracias. Señor, gracias. Querido Espíritu Santo, gracias. Porque tú nos conoces. No hay nada que esté oculto que tú no lo conozcas. Señor, gracias por el perdón que nos das. Gracias porque tú estás en medio de tu pueblo como poderoso gigante. Y de nuestros labios solo pueden salir palabras de gratitud. Y gracias también, Señor, por las cosas que no nos has dado. Señor, gracias. Agradecele también has culpado al Padre por lo que Él no te ha dado. Pero hoy puede decirle, Padre, gracias, porque puedo entender que perfectos son tus caminos, que mejor es lo que tú tienes para mi vida que lo que yo había planeado. Gracias, Señor. Tal vez has vivido culpando al Padre por lo que no te dio. Pero recuerda que mejor es la voluntad del Padre, porque perfectos son sus caminos. Oh Señor, gracias. Perdónanos por habernos quejado con lo que tú nos has dado. Perdónanos por haber menospreciado lo que tenemos. Perdónanos en esta hora. Tal vez, Señor, otros no han puesto la ofensa. Hemos sido nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Perdónanos en esta mañana. Te agradecemos, Padre, por traer a nuestra memoria
esas cosas que nos han herido. El Espíritu Santo te está trayendo pensamientos, recuerdos en esta mañana. Recuerdos de cómo tú te has sentido y necesitas entregarle al Padre. Decirle: Padre, gracias, porque tú siempre estás a mi lado. Gracias porque tú no me has abandonado. Gracias porque tú estás trabajando con mi carácter. Todo lo que se mueve a mi alrededor es porque me amas. Aún las dificultades es porque me amas. Estás forjando un carácter de acuerdo a ti, Señor, a tu presencia, a tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, en esta mañana. Alábale al Señor. Levanta tus manos y alábale al Señor. Gracias, Padre. Padre, ahora queremos darte gracias por aquellos amigos que están en línea en esta mañana, que tal vez no has ido a una congregación porque has dicho: me han herido, me han afectado. En esta mañana yo te hablo a ti. Vuelve al lugar, vuelve a ese sitio, habla con las personas que te han ofendido, sé libre. Perdona desde ahora en tu corazón y solo ve a decirles: yo te perdono. Yo te perdono por lo que me hiciste. Sé libre. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor y tu cuidado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y al pueblo de Dios, ahora les pido que levanten sus manos en alto y le digan esta oración al Señor. Papá, en esta mañana yo he recibido tu palabra. Quiero atesorarla en mi corazón. Hoy yo me declaro libre de toda contaminación, de toda trampa que el enemigo había forjado contra mí. Señor, gracias. Ayúdame a ser obediente a ti y a tu palabra. Soy libre por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos decirle gracias, Señor? ¿Cuántos podemos decirle gracias, Señor? Dios es real, hermanos. Él ha venido para deshacer todas las obras del diablo. Y Él quiere hombres y mujeres libres para que podamos fluir en ese amor de Dios. No podemos amar a los demás si primero nosotros no recibimos el amor del Padre. Amén. Entonces voy a dejar a la persona que